Hola, en este video vamos a hacer el unboxing y el review de este dispositivo. Este es un dispositivo Comcos BL03. Este es un dispositivo de tecnología 4G. ¿Qué nos trae el equipo? El equipo nos trae el arnés de instalación. Viene 1,5 metros para poder hacer la instalación. Viene con su positivo, el cable de accesorios, el cable para hacer el corte y el negativo. ¿Qué más nos trae el equipo? Nos trae un relé. En este caso viene de 12 voltios. Si lo van a colocar en un camión, tienen que cambiar el relé a 24. Y nos viene para hacer la conexión del corte. ¿Qué vamos a hablar del equipo? Ya el equipo es de tecnología 4G, como están viendo en pantalla, y viene para poderlo instalar de 9 voltios a 90 voltios. Puede ser que lo instalen en cualquier dispositivo, ya que cuenta con este tipo. Y aquí está el diagrama de instalación. Rojo positivo, naranja accesorio, el amarillo es para el corte y el negativo es el negro. Estos dos que están aquí abajo es para conectar el conector del SOS, el botón. Esto si no lo trae el equipo de fábrica, incluso que a veces viene en caja y a veces los mandan en este tipo de empaque. Hablando del equipo, vamos entonces a hacer el análisis. Como están viendo aquí, viene de un buen material y viene sellado. Esto es para que no entre el agua. Obviamente el equipo es impermeable, mas no es sumergible. ¿Cómo tenemos acceso para colocarle la SIM card? Hay que abrir estos 4 brochecitos aquí, por decirlo así, o que es lo que hace que permita que quede bien sellado, y esta parte de aquí. Ya aquí al abrirlo nos conseguimos la tarjeta. Como están viendo aquí, este botón que está aquí es para prender el equipo y apagarlo, y él trae un sensor, que este que está aquí. Este nos envía una alerta en caso de que el equipo sea manipulado. Entonces nos envía una alerta de que lo están manipulando, y aquí se le coloca la SIM card. Vamos a entonces hacer una pequeña prueba conectándolo a la fuente de corriente. Vamos aquí a sellarlo nuevamente. Aquí quedó sellado totalmente. Vamos a conectarlo a la corriente. Bueno, aquí ya conectamos a la fuente. Vamos a encenderla. El conector es macho y hembra, como están viendo aquí. Vamos a esperar que se enfoque bien, y nos marca aquí las rayitas de conexión. Lo conectamos. Ahí está conectado a positivo, negativo, y este es el cable de ignición. Este equipo lo puedes conectar a cualquier plataforma web, y también lo puedes utilizar con mensajería de texto. Haz una prueba aquí para que vean cómo sería con mensajería de texto. Ya lo trabajaríamos con mensajería de texto. Si le enviamos el comando URL numeral, nos estaría enviando la ubicación por mensajería de texto. Estas son las configuraciones que se le hace al equipo, y lo pueden también manejar por mensajería de texto o conectarlo a cualquier plataforma. Más un ejemplo aquí con una plataforma. Bueno, aquí es una pequeña prueba del equipo ya instalado. Aquí, como podrán ver, ya el equipo fue instalado, y esta es una prueba de cómo funciona más o menos. Por lo menos lo único que es bueno de este equipo es cuando nos avisa las alertas. Por lo menos si el vehículo fue encendido, si conectan el cable naranja al de accesorio, cuando detecte la llave, nos debería estar llegando la notificación de encendido. Aquí está la notificación de encendido. Si la aplicación la tenemos en segundo plano, al hacer el apagado del vehículo, nos estaría llegando una alerta de apagado, así como está aquí.
dice que ha sido apagado. Entonces, esta es una de las pruebas que le estamos haciendo a este equipo. El equipo trabaja muy bien. Vamos a hacer una conexión aquí breve para hacer una prueba del apagado. Vamos a enviar aquí el comando de apagado. Y también lo pueden utilizar el apagado por la aplicación o mandándole un mensaje de texto. Aquí enviamos el apagado. Se demora unos 15 segundos. Aquí hizo el apagado y vamos a desbloquearlo aquí. Ya hizo el encendido. Estos son los comandos para poder aplicar lo que es el apagado. Entonces tienen también las funciones de poder apagar el vehículo haciendo la instalación correcta. Bueno, esto es todo en este video. En el siguiente video les voy a enseñar cómo configurarlo en caso que lo quieran colocar en alguna plataforma. Eso es todo en este video.